Bienvenidos a otro paseo. Estamos en el Jardín Botánico de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Palermo, fundado en 1892 por el paisajista Carlos Tais, que proyectó la necesidad de crear un jardín botánico con fines científicos, recreativos y paisajísticos, en el predio donde funcionaba en aquel entonces el Departamento Nacional de Agricultura. Adentro se encuentran varios estilos de paisajismos: el simétrico, el mixto y el pintoresco. El lugar cuenta con 27 esculturas, bustos y monumentos. En el jardín se encuentran más de 1500 especies de plantas y árboles de todo el mundo, reunidos en un mismo lugar, con zonas plantadas de acuerdo a su origen, de Asia, Oceanía, Europa, África, Estados Unidos y Argentina. El edificio central es una casa de ladrillos rojos, estilo inglés, que funciona como sede de la administración del Jardín Botánico. Su biblioteca interna cuenta con 1000 libros y 10.000 publicaciones de todo el mundo. El atractivo que se destaca a simple vista es el invernadero vidriado, que mide 35 metros de largo y 8 de ancho, y fue premiado en el año 1900. La entrada es gratuita y limitada, con todas las normas de sanitización y distanciamiento. Está abierto de martes a domingo. Y este fue el paseo por el Jardín Botánico. Y ya sabes, si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, deja un comentario y pon un like. Hasta la próxima.